Vamos a la palabra de Dios, por favor, en Mateo capítulo 14, a partir del verso 22. Apenas usted lo tenga, me regala un fuerte amén. ¿Lo tenemos? ¿Así es? Bueno, gloria a Dios. Y vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y con la guía del Espíritu de Dios. Y dice así: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él. ¿A dónde? A la otra ribera. Dile a la persona que tienes a tu lado: a la otra ribera. Vamos, míralo y dile: oye, a la otra ribera. Entre tanto que él despedía a la multitud, verso 23, despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Vamos hasta aquí? ¿Sí? ¿Perdidos? Bueno, verso 25. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Dilo conmigo: no temeré. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. ¿Cómo dijo Jesús? Ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. ¿Quién tuvo miedo? ¿Pedro o Jesús? Pedro o Jesús tuvieron miedo. Fuerte, fuerte, Pedro. Así es. Y dice el verso 31, al momento Jesús extendió la mano, lo tomó, o bueno, asió de él y le exhorta, ¿cierto? Y le dice: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vieron y le adoraron, diciendo: verdaderamente eres el Hijo de Dios. Amén. Bueno, muy bonita esta palabra, ¿cierto? Yo creo que encontramos en esta parte de la escritura, en Mateo 14, 22, yo creo que para mí es uno de los acontecimientos más impresionantes que pudo haber sucedido en ese tiempo y aún ahora. Era que un hombre caminara sobre las aguas, ¿cierto? Un hombre que simplemente decidió bajarse de un bote y seguir caminando en medio de una tormenta. Pero muchas veces llega a mi mente una pregunta que siempre me pone a voltear ahí y a pensar y a pensar: ¿en qué estaba pensando Pedro cuando decidió decirle a Jesús que lo deje caminar sobre las aguas? O sea, ¿qué pasaba en ese momento sobre su cabeza para decir: Jesús, si eres tú, dime que yo vaya sobre las aguas y que yo camine? ¿Por qué les digo? Porque miren que Pedro era un pescador. Desde niño me imagino que sus padres, sus abuelos fueron pescadores, y él desde pequeño sabía que en el agua no se podía caminar. Pedro sabía que en el agua, ¿qué se podía hacer? Pescar, ¿cierto? Nadar, ahogarse, poner un bote, ¿sí? Surf. De pronto, no sé si en ese tiempo ya había surf, pero Pedro tenía la seguridad y la certeza en su cabecita y en su corazón que sobre el agua no se podía caminar, ¿cierto? ¿Cuántos de nosotros tenemos algo metido en nuestras cabezas que creemos que es así? Como el sentido de la gravedad, ¿cierto? Tú sabes que, como dice la canción, todo lo que sube tiene que caer. Así es. Sí, todo lo que sube tiene que caer por el sentido de la gravedad. Pero ¿y qué tal si esta noche Jesús nos está retando a no fijar, perdón, esta mañana Jesús nos está retando a no hacernos a las cosas que creemos en nuestros corazones? Jesús en esta mañana quiere hacernos ver que lo que estaba arraigado en mi mente y en mi corazón es hora de cambiarlo. Dile a la persona que tienes a tu lado: es hora de cambiar lo que pensabas. Así es. Y la Biblia hay
Hay un pasaje muy lindo en Filipenses 3:8 y dice, y ciertamente aún, y lo habla Pablo y dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Es lo mismo que hizo, exactamente lo mismo que hizo Pedro, tenerlo todo por basura. Porque Pedro dijo, llevo años pescando, llevo años alimentando a mi familia de esto. Todos los días les llevo su mojarra, su trucha, su pulpo, su camarón a mi familia, y sé que por el mar no puedo caminar. Pero si alguien como Jesús me dice que lo puedo hacer, entonces seguramente lo puedo hacer. ¿Cuántos levantan su mano y dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Jesús, si tú nos llamaste a hacer algo diferente, lo podremos hacer. Digo conmigo, Jesús, si tú me llamaste a hacer algo diferente, lo podré hacer. Pero mi pregunta nuevamente es, ¿qué tenía Pedro en su cabeza cuando decidió retar a Jesús? Porque no fue que simplemente le dijo, ay sí Jesús, gracias por venir a acompañarnos. No, le dice, ¿sabes qué? Si de veras eres tú Jesús, porque ellos ya habían caminado con él, ellos sabían que era Jesús, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces las tormentas nos impiden ver a Jesús en nuestras vidas. Y Pedro le dice, oye Jesús, si eres realmente tú, que yo camine sobre las aguas. Sí, no retes a Dios. O si lo vas a retar, pues disponte a asumir el reto que le pongas. Como Pedro, Jesús le dijo, ¿sabes qué? Sí, yo sí soy Jesús. Ahora vamos a ver qué tan valiente eres. Camina sobre las aguas. A ver si estás dispuesto a hacerlo como me lo dijiste. Pero si vemos en capítulos anteriores a Mateo, dice todo el Evangelio de Mateo hasta el capítulo 14 está lleno de milagros. Dice Mateo 12:9, habla acerca de que Jesús sanó a un hombre con la mano seca. En Mateo 12:9 fue la misión de los apóstoles. ¿Qué les dijo Jesús? Que fueran y ¿qué? ¿Qué más? ¿Qué más? Ajá, ¿qué más? Vamos, ¿qué más? Y les dijo una palabra muy, muy linda. Les dijo, pero no se provean de plata, ni de oro, ni de vestimentas, porque donde yo vayan, yo los sustentaré, yo abriré puertas, yo pondré gracia sobre sus vidas. Luego en Mateo 10:5 también ellos ven una provisión de Dios. Mateo 9:1, Jesús sana a un paralítico. En Mateo 9:18, Jesús sana a la hija de Jairo, ¿sí? Y a la mujer con el flujo de sangre. En Mateo 9:27, ciegos reciben la vista. Mateo 8, Jesús sana a un leproso, sana al siervo de un centurión, sana a la suegra de aquí, de nuestro amigo, el protagonista de esta historia, sana a la suegra de Pedro, libera endemoniados, hasta que llegamos al capítulo 14 en Mateo. Entonces imagínate, hay un hombre que había visto de todo. O sea, una cosa es, como muchas personas dicen, yo he visto de todo en esta vida y sé que la maldad es verdadera y la maldad existe por el medio en el que se mueven. Pero este Pedro decía, yo he andado con Jesús y sé lo que Él es capaz de hacer, sé lo que Él es capaz de darme y sé lo que Jesús es capaz de hacer en mi vida y en sus vidas. ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Cierto? Entonces era un hombre que se movía por obras, Pedro. Era un hombre que se movía por lo que había visto, por lo que él había decidido hacer. Ay, esta Biblia sí se me cierra, hombre. Está como dice la palabra viva, ¿sí? Sí, era un hombre. ¿Por qué les digo que se movía por obras? Hay un pasaje muy, muy, muy lindo que dice que la salvación no es por obras, sino que, ¿por qué? Sí, pero hay otro pasaje donde dice que si tú no tienes obras, tu fe está muerta. Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿tu fe está muerta? Míralo, dile, ¿tu fe está muerta? Entonces Pedro, ¿qué decidió Pedro? Que su fe fuera viva,
que su fe fuera latente ahí, que su fe estuviera ahí en su corazón. ¿Y qué hizo Pedro para lograr esto? Pues fácil, trató de servir en lo que pudiera, junto al maestro. Cuando Jesús lo llama, le dice: oye, Pedro, deja la red y sígueme. ¿Qué hizo Pedro? ¿Qué hizo Pedro? Vamos, iglesia, una iglesia viva. Dejó la red y se fue. Se fue detrás de Jesús, ¿sí? Entonces encontramos que estuvo dispuesto a ser un seguidor, que estuvo dispuesto a ser una persona que rema en las noches, estuvo dispuesto a ser guardaespaldas. ¿Recuerdan quién le cortó la oreja a Malco? ¿Quién fue? Pedro, exactamente. Fue un hombre que estuvo dispuesto a ser mesero, porque en el capítulo 14 vemos que Jesús, ¿qué hace? Le sirve, Jesús le dice a los discípulos: vayan y repartan el pan. Fue mesero, fue vigía. Cuando Jesús le dijo a Pedro y a Juan que lo acompañaran al último momento que él estaba viviendo antes de morir, fue vigía, y luego también fue predicador. Entonces, un hombre que estuvo dispuesto a hacer ¿qué? De todo, de lo que pasara en su vida, él estaba dispuesto a hacerlo. Entonces, ¿cuál es esa palabra viva para hoy? Cuando veas que tu fe escasea, porque hay muchos cristianos que dicen: es que veo que ya no tengo fe, ya no creo que esté confiando en Dios, me falta. Pues sirve, busca servir a Dios, busca amarlo, busca rendirte delante de su presencia, como Pedro. En lo que sea que hubiera en la iglesia, él se metía. Jesús decía: ¿quién quiere llevarme al otro lado del puerto? Yo lo hago. ¿Quién quiere ir a pescar al otro lado? Yo voy. Pedro decía: ¿quién quiere subir conmigo al monte para una transfiguración? Yo voy. A Pedro le decía: ¿quién quiere servir el pan? Pedro decía: ¿qué? Yo voy. Sí, Pedro estaba ahí en todo tiempo con Jesús. Entonces la fe de Pedro constantemente estaba ¿qué? ¿Qué estaba? Vamos más fuerte. ¿Cómo estaba la fe de Pedro? Viva, era una fe viva, porque estaba dispuesto a servir en todo lo que se diera, en todo el momento de la obra, en todo lo que Jesús le permitiera hacer. Él estaba dispuesto a ir, porque recuerda, la fe sin obras se muere. Dile a la persona que tienes a tu lado: tu fe se muere si no tienes obras. Tu fe se muere si no tienes obras. Sí, regresemos por favor a Mateo 14. Dice Mateo 14, el verso 22. Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Entonces, ¿qué pasó? Jesús estaba ahí y les dicen: ¿saben qué? Vayan al otro lado y déjenme a mí con estas personas, yo las despido. ¿Sí? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es arriesgarte a obedecer. Arriésgate a obedecer la voz de Jesús, ¿sí? Así no parezca lógico. Dice la palabra, cuando está en la alimentación de los 5,000, que los discípulos le dijeron: hey, maestro, anochece y no hay alimento para darles a todos estos, envíalos a casa. Imagínense, más o menos eran las 7 de la noche, ¿sí? Entre tanto que se despedían y que se saludaban así como nosotros, media hora más, pongamos, 7:30, ¿sí? Luego Jesús llega y les dice: ¿saben qué? Había mucha gente acercándose y saludándole y pidiéndole autógrafos a Jesús, y les dice: ¿saben qué, muchachos? Váyanse al otro lado y yo me quedo aquí. Más o menos eran las 8 de la noche. Imagínate, a las 8 de la noche lo sube en un bote y les dice: váyanse, y teniendo presente que en ese tiempo no estaban los yates ni las luces LED para ver en medio del mar, para ver en medio de las aguas, no. Y estos hombres, sin pensarlo nada, se suben a la barca. Dicen: bueno, si Jesús lo dice, pues hagámosle, ¿sí? Así mismo en tu vida, amado, puede ser muy ilógico lo que Jesús te esté pidiendo, pero obedécelo. Si te está diciendo camina de cabeza, pues hazlo, porque seguramente con un propósito Él lo hace, ¿cierto? Y luego dice la palabra de Dios: y cuando la barca, dice de verso 24, y ya la barca estaba en medio del mar, o sea que habían remado, poquito o bastante. Eso le habían dado, yo me imagino los brazos de los discípulos, unos brazotes, y dándole a esa barca y dándole a esa barca. Y dice que era azotada, ¿por qué? Por el viento que era contrario. Y luego dice el verso 25, mas a la 4ª vigilia de la noche.
La cuarta vigilia de la noche es de 3 a 6 de la mañana. Imagínense, estos discípulos estaban remando desde las 8 de la noche y eran las 8 de la mañana y ellos seguían. Eran las 3 de la mañana y ellos ¿qué seguían? Remando, remando, remando. Y aquí viene el segundo punto: no dejes de avanzar. No te detengas, que seguramente a la cuarta vigilia Jesús llegará y te dirá: yo estoy contigo, así tú vayas solo. No dejes de remar, no dejes de remar. Aunque miren los vientos contrarios sobre tu vida, como lo hicieron los discípulos, ellos seguían remando, porque la Biblia dice: y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas no dice que los discípulos se detuvieron. No dice en ningún momento que los discípulos dejaron de darle remo ahí. En ningún momento. Ellos seguían, ellos seguían, ellos seguían, ellos seguían, ellos seguían, porque tenían su fe viva. Viva. Si tú te detuviste en el caminar de Cristo, eso quiere decir que tu fe está menguando, que tu fe se está deteniendo, y la única manera de avivarla es servirlo a Él, servirlo a Él. Miren, aquí hay muchas maneras de servir. Estamos trabajando los grupos de aseo, la intercesión, la oración. ¿Quieres que tu fe se aviva? Métete ahí, métete ahí. Entre más tiempo pases con Jesús, tu fe más se va a avivar. ¿Por qué estos discípulos estuvieron dispuestos a remar hasta las 3 de la mañana? Porque estaban con las obras en Jesús. Si vemos todo el capítulo de Mateo, de todos los capítulos de 14 de atrás que ya hablamos, fueron para todo lado con Jesús y miraban milagro tras milagro tras milagro. ¿Y cómo nuestra fe no avivarse? ¿Sí? Es como un jugador de fútbol. Llega al primer partido, mete gol. Llega al segundo partido, mete 2 goles. Llega al tercer partido, mete 4 goles. Quinto partido, mete otro gol, y así sucesivamente. Él ya se las cree. Él ya sabe que sea el 20º partido, Él va a meter gol. Así mismo nosotros, si nos acercamos a Jesús y día a día estamos dispuestos a ver sus milagros, nuestra fe se va a avivar cada día más y más y más y más. Y yo quiero que analicemos el verso 24 nuevamente. Dice: porque el viento era contrario. Al finalizar, mira que en hebreo viento y espíritu son escritos por la misma palabra, el rúa, ¿sí? Viento y espíritu se escriben de la misma manera, el rúa. Muchas veces en la Biblia se habla del rúa de Dios. Otras veces habla de rúa, espíritu maligno. Y aquí lo que los estaba deteniendo es un viento contrario, un espíritu contrario, un espíritu maligno que estaba deteniendo el propósito con el cual Jesús les había enviado. Y Jesús decide presentarse delante de ellos, ¿sí? ¿Por qué a la cuarta vigilia? Se habla de que a la cuarta vigilia es donde hay más actividad demoníaca, donde realmente podemos tener, y donde el campo espiritual está abierto completamente a darse a conocer a cada persona. Entonces eran las 3 de la mañana. Un viento contrario, un espíritu del mal se presenta delante de ellos, y ellos ¿qué deciden? ¿Descansar? No. Deciden seguir avanzando, deciden seguir dando lo mejor de ellos. Entonces te invito a que busques a Jesús a la cuarta vigilia de la mañana. ¿Quieres ver a Jesús obrar de manera sobrenatural en tu vida? A la madrugada, a la cuarta vigilia, Él se presentará delante de ti y te dirá: no teman, tengan ánimo, yo soy. Y deja que no te atormente el rúa, sino que te guíe el rúa de Dios. Que no te guíe ese rúa de intimidad, ese rúa que te opaca tu fe, sino que el rúa de Dios esté sobre tu vida. ¿Cuántos me dan un fuerte amén? Amén. Vamos, regala ese fuerte aplauso al Señor. Y nuevamente aparece Pedro en el verso 28. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre ti. Manda que yo vaya a ti sobre las aguas. ¿Por qué estuvo dispuesto a hacer? Porque Pedro ya sabía: si es Jesús,
pues voy a poder caminar sobre las aguas. Sanó a un hombre de la mano seca, yo hice milagros, miré el poder y la provisión de Dios en mi vida. Sanó a la hija de Jairo, no solo la sanó, la resucitó. Sanó a la mujer con el flujo de sangre sin decirle absolutamente nada. Los ciegos miran, los leprosos son sanos. Sana a la gente adinerada como a la gente humilde. Sanó a mi suegra. Si sanó a mi suegra, ¿cómo no voy a poder caminar sobre las aguas? ¿Por qué? Porque Pedro estaba todo el tiempo al servicio de Jesús. ¿Quieres caminar sobre las aguas? Tienes que estar al servicio de Jesús. ¿Sí? Si era un hombre común y corriente, solamente que decidió creer en lo que Dios hacía. Hace mucho tiempo miré algo muy curioso y llamaron a varios atletas de atletismo, hombres, de los hombres más rápidos que hay, y les pusieron un lago al frente y dijeron: corran sobre el lago, y el que más lejos llegue, pues se ganaba un premio. Y ellos se miraban entre ellos, entre los corredores, y como que quieren que salgamos corriendo sobre el lago hasta donde alcancemos a dar. Sí, y tienen toda la mañana para intentarlo. Eran 4 corredores y esos hombres, igual el premio era muy apetitoso, pues de todas maneras no había nada que perder y empezaron. Sale el primero, al que alcanza a poner el pie y para abajo y así, y fueron pasando las horas y empezaron a dar pasos sobre el agua. Empezó a dar uno y alcanzó a dar el otro y se hundió, y así cada uno fue hasta que lograron dar 10 pasos sobre el agua. 10 pasos sobre el agua fue el hombre que más corrió. Ustedes pueden ver en internet ese documental, ¿sí? Y ahí yo puedo decir que la fe mueve montañas. Eran hombres incrédulos, pero dijeron: pues se puede hacer seguramente, porque si ellos nos están poniendo el reto, y siguieron corriendo. El primero se caía y toda la mañana estuvieron intentándolo. Sí, ya antes de anochecer, eran más o menos las 6 de la tarde, y lograron dar 10 pasos sobre el agua, corriendo. Y esos eran hombres muy altos y sus pasos no eran así. Sus pasos eran y allá al último, ya por allá, ¡pum!, se hundían. ¿Sí? Únete con gente que esté dispuesta a luchar contigo, que esté dispuesta a que tu fe siga avivando, que tu fe siga creciendo. Pedro no estaba solo en el bote, estaba con los otros discípulos que decían: pues seguiremos creyendo. Si vemos estas tempestades, pues seguiremos creyendo y no nos detendremos. Entonces, tercer punto: disponte a hacer a un lado tu realidad. No mires tu realidad, mira lo que Jesús puede hacer. Y yo quiero que ahí donde estás te respondas una pregunta: ¿cómo miras a Jesús en tu vida? Vamos, pensémoslo por un momento, meditémoslo. ¿Cómo miramos a Jesús en nuestra vida? ¿Como una persona más? ¿Como una persona que está dispuesto a ayudarnos? ¿Cómo lo estás teniendo de presente en tu día a día? ¿Te levantas y qué piensas acerca de Jesús? Cuando estás ya antes de dormir, ¿qué piensas acerca de Jesús? ¿Él está en tu corazón o simplemente lo ves como alguien más? Es hora de que lo dejemos ver, de dejarlo de ver como un fantasma. Es hora de que Él se haga realidad nuevamente en tu vida. Es hora de que dejes de ver al fantasma de Jesús y mires la gloria de Dios manifestada en el Hijo del Dios viviente, Cristo Jesús, Rey de reyes y Señor de señores, el que es, el que era y el que ha de venir, por el cual ancianos arrojan sus coronas y los ángeles tocan trompetas cada vez que Él llega a presentarse a un lugar. Es hora de que digas: renuncio a ver el fantasma de Jesús, renuncio a ver el fantasma de Jesús para ver al Cristo vivo glorificarse en mi vida. Y dice 2 Corintios 5:7: porque por fe andamos, no por vista. Mira a la persona que tienes a tu lado. Vamos, se puede andar por fe y no por vista. Se puede andar por fe y no por vista. Se puede. Si hemos visto tantos hombres en la palabra de Dios, se puede andar
por fe y no por vista. Recuerda el capítulo de Salmos, capítulo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra, vamos fuerte, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es una de las palabras remas de mi vida, ¿sí? Porque muchas veces Dios me ha hecho pasar por ese valle de sombra y de muerte. Aunque digan, uy, qué joven para pasar tantos valles de sombra y de muerte. Pues ahí he estado y he decidido, Señor, porque este caminar no es por vista, sino por fe. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Vamos a caminar sobre el mar, amén. Y vamos a Santiago, por favor, capítulo 2, verso 19. ¿Cuántos estamos recibiendo de parte del Rey? Pregúntale a la persona que tienes a tu lado, ¿estás recibiendo del Rey? Amén, estamos recibiendo de Él. Y acá en este verso es muy lindo porque nos habla acerca de la fe. Y dice capítulo 2, a partir del verso 19, dice, ¿tú crees en Dios? La pregunta, ¿tú crees en Dios? Acá este lado de la barca sí cree, y los de allá, nuevamente les hago la pregunta, ¿tú crees en Dios? Sí. Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. Muerta, amado. Y perdón que sea insistente con eso, pero hay muchas cosas. Necesitamos mucha ayuda en Cristo en la vida para poder crecer. Y son bienvenidos los que quieran participar. Quiere decir, Juan, puedo ayudarlos a orar, a hacer aseo. Ahí tenemos las reuniones, tenemos los horarios. Eres completamente bienvenido, porque la fe sin obras es muerta. Es muerta, es que no hay como que es tibia, ni es medio viva, está muerta. Y dice, ¿tú crees en Dios? Pues qué bien. Y muchas veces nosotros salimos de la casa, Señor, yo sé que tú estás conmigo, que tú vas a ir conmigo. Salimos a la calle, termina el día y no hicimos ni una obra para que nuestra fe crezca. Nos dedicamos solamente a nuestro trabajo. En el caso de nosotros, como siervos de Dios, muchas veces nos dedicamos, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, pero ni una obra hacemos para que nuestra fe sea viva. Por eso Jesús decía, vayan, sanen, liberen, transformen, prediquen, hablen del reino de Dios. Y dice el verso 21, ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. ¿Quieres ser llamado amigo de Dios? ¿Quieres ser llamado amigo de Dios? Vamos, levántate, ponte de pie y vamos a orar al Rey. Vamos a decirle, Señor, regálame esas obras. Quiero ser un hombre de fe, pero con obras. Yo quiero que inclines tu rostro y vamos a decirle al Rey lo siguiente. Querido Dios, perdónanos. Perdónanos porque no hemos hecho las obras que tú has demandado de nosotros. Perdónanos por dejar que muchas veces salgan esas palabras blasfemas de nuestra boca en las cuales decimos, es que mi fe ha flaqueado. Perdónanos, Señor, porque todo depende de nosotros. Hoy declaramos en el nombre de Jesús que estamos dispuestos a hacer esas obras, no para salvación, sino para ver que nuestra fe se avive. Hoy en el nombre de Jesús de Nazaret yo quebranto todo demonio de pereza en tu vida que te impida servir en el reino de Dios. Yo ahora quebranto todo demonio de conformismo que te lleven a ser un creyente más, que te lleven a ser un cristiano de silla. Ahora lo reprendo y lo mando a salir fuera en el nombre de Jesús. Yo declaro que tú no eres un cristiano de silla. Tú no eres de las multitudes que se agolpaba a escuchar a Jesús. Tú eres de los 12 que andaba con Jesús para arriba, para abajo, para el norte, para el sur, para el oriente, para el occidente. Yo declaro en el nombre de Jesús que todo hombre fuerte en tu corazón y en tu caminar que te ha puesto un velo de mentira y de engaño para no servir, se
va ahora en el nombre de Jesús. Y lo declaro anulado completamente. Yo declaro que de ahora en adelante tú buscas una justificación por medio de tus obras, porque dice la palabra que fuimos justificados por medio de nuestra fe en Dios. Y dice la palabra que si creemos en Dios y llevamos a cabo su propósito, veremos su rostro, veremos su gloria. Ahora en el nombre de Jesús de Nazaret, yo declaro que tu fe ahora empieza nuevamente a resurgir de las cenizas. Ahora empieza nuevamente a levantarse en el nombre de Jesús de Nazaret. Miren, muchas veces el Señor me muestra muchos cristianos apartados del evangelio. Puedo ver que hay muchos cristianos que se están alejando del buscar a Dios, del buscar la palabra. Y Dios me dice: cada uno de ellos que se ha apartado de mí es porque un día simplemente decidió dejar de servirme. Aunque tengas 5 minutos al día, busca servir en mi obra. Aunque tengas 5 minutos al día, busca hacer algo para mí concretamente. Vuelve al servicio, vuelve a congregarte, vuelve a las manos del Rey. Señor, en esta mañana te pedimos que nos rodees de tu amor, que nos cubras y que nos tengas bajo tus alas. Hoy bendigo a cada una de las personas que nos está viendo. Hoy bendigo a cada una de las personas que han decidido levantar en esta mañana su adoración al Rey de Reyes y Señor de Señores, porque Él vive y reina por los siglos de los siglos. Vamos, levanta tus manos y vamos a adorar al Rey. Vamos a decirle que nos vuelva a encaminar.